כל יום יתברך. טוב, en las últimas semanas estábamos siempre, cuando comenzábamos los shurim, empezábamos que sea de refuah shlema de mi suegro y que bueno, Shem se lo llevó. Entonces un agradecimiento de todo corazón a los que pudieron llegar. Yo sé que algunos no sabían, algunos quisieron llegar y no pudieron. Bueno, todo está bien, todo está en orden. De cualquier manera, durante estos días también la familia está sentada Shiva, no lejos de aquí, en Arnov. Es un barrio que queda aquí bien cerquita. Entonces el que está interesado, les voy a dar luego la información de la dirección, dónde es. Entonces yo quisiera unos minutitos contarles quién fue mi suegro. Baruch Hashem tuvo una vida larga. Estaba por cumplir 92 años. Él nació en Argentina, año 34, sí, son. Su papá llegó de joven de Tzfat, y bueno, en aquella época la situación en Israel no es como hoy en día, que Baruch Hashem hay abundancia y hay una buena situación. Era una época muy dura, muy difícil. Creo que quedó huérfano joven. Y bueno, entonces llegó a Argentina y formó su familia. Y bueno, ahí nacieron los hijos, los nietos. Creo que Baruch Hashem, en el transcurso del tiempo, muchos de ellos, sus descendientes, empezaron a volver a Israel. Y hoy en día ellos se hicieron aliyá en el año 96, hace como 30 años aproximadamente. Pero ya tenían aquí a todos sus hijos, menos uno que vivía en Brasil, pero que también se había casado, y los hijos de ese hermano, o sea, de mi cuñado, también ya vivían en Israel. Entonces eran los últimos que faltaban que lleguen aquí. Señor Shimon lo conocía muy bien, a mi suegro. Y ¿cómo se llama? Y él, y él hace 8 años hizo aliyá de Brasil, así que ahora básicamente toda la familia, hijos, nietos, Baruch Hashem, viven aquí en Israel. Hay 2 nietos de él, un hijo mío y un hijo de mi cuñado, de que están en Argentina tratando de traer a los Yehudim aquí a Israel. Sí, ya dijo lo de su hijo, Sí. Están trabajando ahí en una institución que se llama La Casa. No sé si escuchas, La Casa se llama. ¿Qué? El nombre de su suegro Rab, ¿quién? Shlomo Yedidia ben Chacham Nisim y Aliza. Yo recuerdo el primer libro que yo recibí, que tuve, fue uno que se lo regaló de él. El primer libro. Bekitzur, entonces él creció allá en la comunidad argentina. Y él
unos años, no sé cuánto tiempo, que fue director en una de las escuelas judías y después pasó a lo que saben hacer bien los Yehudim, que es el comercio. Caniré que era mejor Parnasá que ser director de la escuela. Caniré que era mejor Parnasá que ser el director de la escuela. ¿Qué? Abel Bajrofen, él sí, muchos años trabajó ahí y ya les comenté una vez, no sé si a ustedes, pero ya lo conté esa historia, que una vez Baruch Hashem quiso alquilar un negocio en una, los que conocen o escucharon hablar en Argentina, hay un barrio, el barrio judío, digamos, más importante es el 11, y después hay otros barrios, Belgrano, Flores, ellos vivían en el barrio de Flores y en una avenida principal, entonces ellos alquilaron, mi suegro alquiló un negocio para ir, también para poder vender su mercadería. Entonces cuando ellos van a alquilar, él ahí fue junto con el cuñado mayor de mi familia y van a ir, le dice, sí, bueno, ustedes han alquilado un negocio en una zona excelente aquí, los sábados se vende aquí, pero súper, la gente viene a montones aquí a vender, a comprar. Entonces mi suegro le dice al señor, no, pero nosotros el sábado no trabajamos. El tipo se quedó, digo, ¿qué? No entendí de qué le estaba hablando. ¿Cómo no trabaja sábado? Es el mejor día de trabajo de la semana. No, nosotros no trabajamos sábado. No. Bueno, ese es por supuesto, uno de los motivos por los cuales toda la familia de mi suegro, por supuesto incluyendo mi esposa y nosotros, somos familias observantes y que cuidamos Torah Mitzvot, por supuesto Shabbat y todo lo demás, porque mis suegros, también mis padres, como se dice, uno puede decir muchas palabras, pero lo que más enseña es el ejemplo. ¿Sí? Como aquel doctor que le dice a su paciente con un cigarro, sí, no fume, le hace mal, no fume. Entonces, como les comenté, ellos siempre, a pesar de que vivían en Argentina, se tenían a Eretz Israel en el corazón. Y bueno, y de a poquito empezaron a hacer aliá los hijos, uno detrás del otro, hasta que, se quedaron solitos en Argentina y mi suegra le dice a mi suegro, que vamos a quedar aquí. Muy parecido a lo que pasó con nuestra familia también, lo mismo. Nosotros somos cuatro hermanos y también de a poquito fueron haciendo aliá y en un momento mi mamá le dijo a mi padre que descanse en paz, le dijo, mi querido esposo, ¿qué quieres? ¿Quedarte aquí solo o me acompañas? Estas son las dos opciones que hay. Muy buena. ¿Qué eso me acompañas o me acompañas? No. Aquí en estas clases ustedes aprendieron, ¿no? De que la última palabra la tiene el hombre, ¿no? O vienes conmigo o me llevas la mano. No. Baruch Hashem, él Bemet tuvo aquí años muy buenos, muy felices con la familia. Y como Cohen, ustedes saben que los Kohanim, en esta parasha leímos la mitzvah de Pidyon Aben, de redimir al primogénito, y estuvo también, Baruch Hashem, muchos, también de descendientes y de no descendientes, y Baruch Hashem tuvo muchos momentos de alegría aquí con su familia, y ya, Baruch Hashem.
Y además de eso, durante 20 años, él escribía por internet. Cada semana escribía Divrei Torah de la Parsha, ¿sí? Ahí creo que tengo uno de los libros, se los voy a mostrar. Compartiendo y disfrutando y compartiendo. Y la mandaba muchísima gente. a miles de personas de todos los países hispanos, Sudamérica y ¿verdad? Y además de eso, él, o sea, ¿cómo empezó la historia? La historia yo no la conocía y bueno, en estos momentos ahí en la Shiva me comentaron de que en una oportunidad él tenía un pequeño gumaj, o sea, de Gemilut Hasadim, para ayudar con dinero a algunas personas, préstamos, etc. Y que una vez él le pidió una ayuda a un yehudí de Argentina que le dé una donación, ¿sí? Y le dijo, Beseder, pero escríbeme algo de la Parsha. Escríbeme algo de la Parsha. ¿No? Entonces él escribió, le mandó y le gustó. Y de ahí empezó todo. De ahí empezó todo. Y duró 20 años, o más, casi 20 años. Y no fallaba una semana, Shabbatot, Hagim, o sea, siempre, ¿sí? O sea, eso era para los que tienen computadora. O sea, no todos tienen computadora, no todos tienen internet. Entonces, ¿qué hacía? Imprimía y sacaba, no sé, decenas de copias y él mismo envolvía las hojas y las metía en sobres y las mandaba a las personas por correo. Y una de ellas era mi mamá. Mi mamá, ahora ya en el último tiempo no, porque casi no leía, pero durante muchos años mi suegro le enviaba a mi mamá las hojas de la Parsha, como a muchas otras personas. Y fue con la cabot. Estos son los. Hace unos años, cuando se cumplieron los 20 años, le organizaron una fiesta a mi suegro. También creo que por años de casado, no sé, cumpleaños, etc. Y sacaron los escritos de 4 años, o sea, de 4 años de lo que él envió. Viene año 1, año 2, si lo quieren por mostrándolo. Todo eso fue un dejute muy grande que él tuvo. Y me llegó a mucha gente que aprovechó sus Divrei Torah. Bueno, eso también lo mantenía ocupado, o sea, tenía actividad. Y además de eso, él preparaba siempre las parshot de antemano para que a la gente le llegue la parsha cuando corresponde. O sea, en la semana. de la parsha. ¿Sí? Si uno prepara la parsha, pero le manda la parsha, pero llega a la siguiente semana, ya la parsha ya pasó. Él lo calculaba de tal manera para que le llegue la parsha a la gente a tiempo. ¿Qué? No, yo he tenido el placer de hablar con él, tanto por teléfono, y la verdad es que cada semana, como usted dice, cada jueves, gracias a Dios, me mandaba por internet la parashá, yo la podía imprimir, inclusive con el correo yo lo enviaba, ¿no? A mucha gente, y para mí, pues... No, tenía un español muy... académico. Líder académico, sí. Muy bueno. Mis hermanos se reían porque decían que cuando lo escuchaban hablar no entendían, o sea, Un porteño. Un porteño. Sí, o sea, él utilizaba muchas veces palabras que no se escuchan todos los días, o sea, eran palabras muy, sí, de diccionario, no de plática común.
Erudito. ¿Eh? Erudito. Sí, sí. ¿Han pensado que ahora, pero de mi memoria, va a celebrar el Yosai con Baba Sali? Sí, no. Falleció el 4 de Shvat, que es el día de Baba Sali. Tuvo Estaba un pensando, gran digo, zehut. ahora los dos se van a juntar. ¿Qué? En el Yeshiva de Baba Sali. Top, y hay algo más que les quiero contar. Que, top, además de que me dio a su hija para que yo me case con ella. Entonces, ¿usted está aquí en el Mahón por ahí? Sí, eso les voy a contar. Yo cuando llegué, yo trabajé del 91 al 95 en la comunidad de Quito, de Ecuador. Ahí fui rabino de la comunidad. Después regresé un año aquí. Y trabajé en un yishuv en el Shomron, Yeshavei Shomron. Y dirigí un kolel durante un tiempo. Y después, en el 96, fuimos a México y ahí estuve casi 6 años como rabino de la comunidad Ashkenazí. Y en el 2002 regresamos a Israel. ¿Sí? Otra vez, como dicen las mujeres, mi señora me dijo, no, ya hay que volver, ya estuvimos bastante afuera de Israel. No, siempre tuvimos en la mente que no nos quedamos sí, que vamos a regresar a Israel. Ustedes saben, ¿no? Bueno, un año más. Hay algunos que se quedan un año más, 10 años más, 20 años más. Rabino, si usted se va, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué? Un poquillo más. A ver. ¿No? Y les voy a decir la verdad, cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, y me acuerdo el presidente de la comunidad, no sé quién, nos pregunta, ¿pero por qué se van? ¿Qué les falta? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen cabot? ¿Tienen carro? Les pagamos el alquiler y la escuela y el seguro médico? O sea, ¿qué les falta? ¿Sí? ¿Tienen? Me dijo, no me falta nada. Hay una sola cosa que me falta. La tierra. Pisar la tierra. Eretz Israel, lo único que me falta. Todo. Entonces ahí se acababa la plática. Entonces nosotros regresamos. El primer año que regresé, ustedes saben, uno regresa aquí. Bueno, ¿y quién es el rabino Spangenthal? Nadie lo conoce, sí. Aquí hay rabinos por donde usted quiera, sí. Debajo de las... Sí, como yeshivot, sinagoga, Baruch Hashem, sí. Allá, bueno. Entonces el primer año me tocó enseñar en una yeshiva a jóvenes y esos jóvenes me enseñaron que yo no puedo enseñar a jóvenes. Ustedes lleguen a sus conclusiones, ¿por qué? Y no me mira a mí, ¿no? Okay. Después el segundo año, algunos trabajitos por acá, Mashiach, algunas cosas. Y mi suegro en aquella época, sí, estamos hablando de hace ya 20 y pico de años, él venía a escuchar Shiurim a Mahon Meir. Él vivía en Arnof, es cerca, o sea, sí. Y le gustaban Shiurim de Rav Sherki, de otros Rabanim, y él venía, no sé si diariamente, pero venía asiduamente allá, y también el Rapigón lo conoce muy bien. Y una vez mi suegro se le acerca al Rapigón y le dice, ¿no tienes algún trabajito para mi yerno? ¿Algo? ¿En español? Alguna cosilla por ahí, ¿no? Entonces el Rapigón me llama y me dice, mira, estamos viendo la posibilidad de abrir un departamento hispano. De habla esparadit. Le digo, entonces voy, platicamos, ¿ves? Entonces el Rab hace sus investigaciones y después de 2 semanas me llama y me dice,
¿Quieres empezar a trabajar? Wow. Y ahí, historia, hace 21 años. Entonces En 2004 fue, ¿no? 2004. 2004, Cuando usted llegó a Cuando yo vine Mohamed, aquí, yo fui éramos de los 3. que inauguramos el departamento. Cuando estuvimos todavía abajo, ¿no? Abajo en la En el Beta biblioteca, Midrash. que no nos dejaba emplear la computadora. Por la tarde, sí, un ratito por la tarde. Bien. Entonces, Bueno, sí. entonces ahí empezamos. Si quiere, les quería comentar cómo fue. ¿Qué? Entonces, un momento muy emocionante este jueves cuando mi suegro falleció, es que estábamos ahí y ya se veía que se estaba yendo. Y bueno, entraron ahí todos los hijos en la cama, al lado de la cama, ¿ves? Y yo estaba ahí también presente, por eso al principio, cuando salí de mi casa el jueves, dije, dice mi señor, ven a despedirte, y fui al hospital y ya se veía que estaba en las últimas y dije, no, yo tengo que quedar aquí. Entonces le hablé a Dani que no voy a venir, por eso no llegué. Y bueno, ahí en los últimos momentos, antes de lo que se llama Yetziat Neshama, cuando sale el alma, y bueno, ahí mi señora y mis cuñados y cuñadas haciendo tefilá y desde me mete un momento muy especial, muy emocionante. Sí, muy fuerte, con mucha energía espiritual. Y me dice mi señora, agradecele que te dio, que gracias a él tuviste Parnasá todos estos años. ¿No? Y eso es lo que hice también. Le agradecí ahí en ese momento, antes de que se vaya. Y bueno, ese es uno de los méritos que tuvo en su vida, Baruch Hashem y muchos otros. Estuvo casado casi 66 años con mi suegra. Wow. Casi 66 años, sí. Esas cosas que hoy en día son muy pasadas de moda, ¿no? Sí, que matrimonios duren tanto tiempo, pero que Baruch Hashem tuvo eso. Y bueno, Baruch Hashem, hasta hace un mes prácticamente se desarrollaba Sí, yo le pregunté, ¿se acuerda que le pregunté, Rafa? y ya le era un poco más difícil manejar, ¿sí? Manejaba No, pero solo mandaba por cerquita, internet sí, a la sinagoga, a veces, pero Él mandaba la parsha y hacer las compras y Bemet, prácticamente solamente hubo una semana. era Una semana sí, hubo que no hubo para- totalmente independiente. Me costaba un poco escuchar, no escuchaba muy bien. Eso es bueno a veces, no escuchar muy bien. Especialmente cuando uno está casado. Bueno, ahora está. O cuando no entiende el hebreo, como yo. Pero es que... Claro, mi suegra Bemet, bueno, se apoyaba muchísimo en él, prácticamente en todo, todas las cosas que había que hacer. Y Zeu, entonces este es el hombre que hemos perdido y que se nos ha ido, y bueno, nosotros como familia y todos los que aprovecharon de él, de su conocimiento y de su sabiduría, y también él como Cohen, él siempre le gustaba hacer Birkat Kohanim, la braja de los Kohanim, y él siempre en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, cuando le llamaban para saludarlo, para antes de Shabbat, los hijos, hijas, nietos, desde, entonces él decía dos palabras, decía Shalom, ¿cómo está? ¿Quieres una braja? O sea, quiero al grano, o sea, directo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y a cada uno de los hijos y de las hijas, y cuando llamaba a algún nieto, a alguna nieta, él le daba su brajá
su Birkat Kohanim antes de Shabbat. Y además, en un momento cuando empezó la guerra contra el Hamas, siempre él al final de la Brajá agregaba como una tefilá para los soldados, para los Hayalim, para los, ¿cómo se llama? Los Hatufim, para los secuestrados, ¿sí? que regresen pronto y que regresen con salud y sanos y fuertes. Era un señor realmente muy especial y bueno, Baruch Hashem tuvo el mérito de... Yo conté de que cuando nosotros estábamos en México, mi papá se nos fue temprano, joven, tuvo un stroke, ¿cómo se llama? El cerebro. Un derrame, sí, se nos fue rapidito, tenía 72 años. Nosotros estábamos en México, en el 2000, estábamos sirviendo ahí en México y bueno, me llamaron de que le pasó a mi papá y bueno, traté de conseguir boletos lo más rápido posible para viajar, pero justo caía Shabbat en la mitad, o sea, por la diferencia de hora, entonces tuve que posponer el vuelo a Motzai Shabbat y ya no llegué, o sea, papá falleció en Shabbat, primer día de Hanukkah, y lo tuvieron que enterrar, o sea, yo tampoco no llegué al entierro, porque en Jerusalén no se entierra rápido, afilo hay una costumbre de enterrar en la noche, o sea que si alguien falleció no se lo deja pasar la noche. Es una costumbre especial en Jerusalén, en otros lugares también. Entonces no llegué al sepelio de mi padre, o sea, ya me pude sentar Shiva con mis hermanos, pero al sepelio no llegué. Yo dije que lo que no logré con mi padre, logré con mi segundo padre. Y logré estar con él, y logré estar en el entierro y darle el último kabut que tanto mereció. Tov, ese fue Shlomo Yedidia Cohen, que descanse en paz, Hashem, y que el Rujú lo cuide y que él haga tefilá por todos nosotros, Hashem. No, yo creo que es muy difícil cuando muere una persona así como tu suegro, creo que es difícil. Pues, me lo puedes cortar para que lo ceder y vemos cómo lo... Cuando muere una persona así, creo que es muy difícil poder expresar todo lo que sentimos por él. Muy difícil. Yo estaba pensando dándole vuelta, y la verdad. Es toda una vida. Todos, señores.